¿Qué hay de nuevo, amigos? Muy buen día a todos y bienvenidos a otro nuevo video. Y en esta ocasión vamos a explicar, como siempre, a modo y experiencia personal, las técnicas básicas para empezar a soldar desde cero con electrodo. Así es que quédense a ver el video, acompáñenos y vamos a empezar. Y bueno, las técnicas para empezar a soldar. Como número uno tenemos el recorrido del electrodo. Podemos recorrerlo del punto de inicio hacia adelante o del punto de inicio hacia atrás. Cualquiera de las dos, siempre teniendo en cuenta la visibilidad. ¿Cuál será la más adecuada? Para mí la más adecuada y la más correcta siempre, al menos en este tipo de posiciones y las que se le parezcan, es punto de inicio siempre hacia atrás, teniendo una buena visibilidad de hacia dónde vamos. Así es que repetimos nuevamente: punto de inicio en el recorrido hacia atrás. Ahora sí que como en tipo o estilo cangrejo. Y vamos a utilizar como ejemplo lo que es este electrodo. Aquí tengo yo lo que es un plumón. Entonces vamos a iniciar del punto de inicio hacia atrás. Por ahí me estoy yendo chueco, pero punto de inicio siempre hacia atrás. Y tengo por aquí unas dos placas para simular la unión. Entonces recorremos, nada más teniendo en cuenta que tengamos una buena visibilidad. Y como técnica número 2, o la otra cosa muy importante para empezar a soldar, es la posición del electrodo. Si debemos de ponerlo muy vertical, totalmente vertical, o muy inclinado. ¿En qué posición será mejor? Yo creo que no debe de ser muy vertical ni muy inclinado. De repente se dice que si lo inclinas más, el arco es más fácil de abrir o es más fácil de soldar o empezar a soldar. Pero yo creo que la posición más adecuada más o menos debe estar en esta posición. Por supuesto que hablar de grados exactos no sería adecuado para mí, porque yo creo que ya en la práctica y en los trabajos pues es muy difícil respetar la exactitud de grados. Así es que más o menos en esta posición nos vamos a guiar para empezar a soldar, o al menos para la posición adecuada. Más o menos en esta posición, ni vertical ni muy inclinado. Y como ejemplo tenemos aquí las dos placas. Entonces en esta posición y recorremos hacia atrás teniendo buena visibilidad. La otra técnica a tomar en cuenta, que es básica también, es el movimiento del electrodo. ¿Qué tipo de movimiento vamos a hacer al ir soldando? Hay varias formas que yo utilizo, que pueden ser en el recorrido hacia atrás, medias lunas hacia adelante. Vamos a ir haciendo medias lunas, pegándolas, por supuesto. Les vamos pegando las medias lunas. O en su defecto también puede ser medias lunas al revés, por decirlo así, de esta manera, procurando que vayan pegando las dos. La variación de un lado a otro no es mucha, en realidad es poca. Aquí lo estamos haciendo así para ejemplificar nada más, pero en esta posición. ¿Qué otra forma hay? Movimientos laterales nada más. Pudieran ser movimientos laterales de la misma forma, ir haciendo una costura, que vayan pegados los movimientos. Y la otra forma sería nada más ir haciendo el recorrido fijo nada más. Con el diámetro del electrodo podemos ir haciendo el recorrido fijo, siempre y cuando la unión no requiera que hagamos movimientos. Entonces movimiento fijo y va a quedar muy bien. Y tenemos aquí el ejemplo de la unión con las dos placas.
Entonces, medias lunas. Por supuesto que las medias lunas son, los movimientos son más cortos. Esto nada más es como ejemplo, o en su defecto, de esta forma. Laterales, o nada más un movimiento fijo en el recorrido. Y bueno, como cuarto punto o cuarta técnica importante es la distancia, la presión y la velocidad a la cual vamos a ir soldando. Entonces la distancia tiene mucho que ver con la forma en que nosotros vamos manteniendo el electrodo al ir soldando. Si lo vamos manteniendo muy pegado o muy alejado del material. Entonces tiene que ver más que nada con la importancia de llevarlo en una distancia de caricia, yo le llamo. Nada más es ir acariciando el material o la unión. Y el otro punto tiene que ver con la presión. Si nosotros presionamos demasiado, va a hacer que el electrodo se pegue. Una presión excesiva hace que el electrodo se pegue en automático, o por el contrario, si la distancia no es la adecuada y nosotros lo alejamos más de la cuenta, lo que va a pasar es que el electrodo va a sacar una flama y va a chorrear nada más la unión. Yo pienso que eso todo nos ha pasado en alguna ocasión, que la unión nada más va haciendo como un chorro ahí, va manchando, va chorreando lo que es la unión. O por el contrario, se va a ir entrecortando el arco. O en su defecto, por último, se va a apagar el arco si alejamos demasiado. Entonces nada más vamos a llevar una técnica de caricia. Vamos a ir acariciando el material sin llevar demasiada presión, pero sin alejarlo demasiado. Eso con la práctica se adquiere porque al principio se dificulta. Y el otro punto importante es la velocidad que nosotros debemos llevar en el recorrido. Eso va a depender mucho del tipo de material que estemos soldando. En un material de espesor más grueso, la velocidad nos permite ir más lentamente y más controlados. Pero cuando estamos soldando tubulares o calibres delgados, siempre la velocidad debe ser mayor, porque si tenemos una velocidad demasiado lenta o controlada, por decirlo así, en materiales delgados, lo que va a hacer es que perfore el material. Y no podemos soldar con mucho menos amperaje de lo adecuado en materiales delgados. Así es que si son materiales delgados, debemos ir llevando una velocidad más rápida, más acelerados. Y si son materiales gruesos, vamos a ir controlando mucho mejor la velocidad. Siempre va a ser más lento. Como siempre, eso ya con la práctica uno lo va adquiriendo. Estos solamente son tips y consejos para que ustedes vayan empezando a practicar. Y por último tenemos aquí las placas como ejemplo también. Entonces no debemos hacer demasiada presión en la distancia que vamos llevando con la unión o lo que vamos soldando. Debemos ir llevando una presión controlada. Ni mucha presión ni muy alejado de la pieza, porque las consecuencias, como ya dijimos, podrían ser que se pegue el electrodo si hacemos demasiada presión, o en su defecto vamos a chorrear nada más la pieza si lo vamos llevando muy apartado del material, y pues eso va a hacer que los cordones no nos salgan como nosotros quisiéramos. Así es que, como les decía, lo que yo hago es aplicar la técnica de caricia. Vamos a ir sintiendo nada más el material, que lo vamos acariciando con el electrodo para que de esa manera podamos llevar un buen cordón y nos pueda salir, digamos, aceptable. No tanto profesional totalmente, pero sí un buen cordón y aceptable. Y bueno, por último, entonces tenemos el recorrido. Vamos a hacer un recorrido punto de inicio hacia atrás, teniendo buena visibilidad. El número 2, la posición del electrodo, ni muy inclinada ni muy vertical, más o menos en un punto adecuado como este, teniendo visibilidad y punto de inicio hacia atrás.
los movimientos del electrodo, medias lunas hacia adelante, medias lunas al revés o hacia atrás, movimientos laterales solamente, o simple y sencillamente una posición fija en el recorrido. Eso ya dependerá de cada quien, del gusto de cada quien, pero en mi opinión personal creo que las 4 son adecuadas y son correctas. Y por último, para terminar, lo que vimos en la distancia y la presión y la velocidad. Distancia y presión, recuerden que si nosotros manejamos una distancia muy apartada, chorrearíamos la pieza o en su defecto el electrodo se entrecortará y se apagará. O hacer demasiada presión, el electrodo automáticamente tiende a pegarse. Y la velocidad dependerá mucho del material que estemos soldando, sobre todo en los espesores. Unos espesores de 3/16 hacia adelante, de gruesos, nos va a permitir llevar una velocidad más controlada, más lenta, pero ya en tubulares o materiales delgados, calibres 10, 14, 18, 16 y 20, siempre la velocidad debe ser más rápida, dependiendo del espesor del material, más recio o más velocidad o menor velocidad y más lento a la hora de estar soldando. Y bueno amigos, ese fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado y espero como siempre que sea por lo menos en algo de ayuda para alguien. Como siempre es a modo personal y a experiencia personal y en cómo yo lo hago y en cómo yo creo que a mí me ha funcionado bien. Bueno amigos, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Como siempre, suscríbanse, compartan y comenten. Y por último, lo más importante, el poderosísimo like.